Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Orquídea Sánchez González. En este video vamos a ver lo que es dos temas. El primer tema se llama Control estadístico de procesos en la materia de Estadística Inferencial 2. El primer tema de control de estadístico de procesos vamos a ver sobre las gráficas de control para la variación y la media. El número 1. Especificaciones del producto. Considere datos de procesos que consisten en las cantidades de Coca-Cola en onzas, de latas de Coca-Cola, regular elegidas al azar. Recientes gráficas de control, IR, y rangos indican que el proceso de llenado de latas de Coca-Cola está debajo de control estadístico. Estar debajo de control estadístico indica que las latas de Coca-Cola etiquetadas con 12 onzas en realidad contienen cantidades de bebida razonable cercanas a 12 onzas. Ok, de acuerdo al libro sobre la Coca-Cola, nos muestra unas gráficas donde nos dice que hay evidencia, que existen evidencias donde las tendencias son crecientes, son descendentes, se desplazan hacia arriba, se desplazan hacia abajo. Esto quiere decir que no. Si el proceso está debajo del control estadístico, sabemos que las latas se llenan de manera tal que la media y el rango no varían por mucho. Pero el hecho de estar debajo del control estadístico no indica si se cumplen las especificaciones del producto. Es posible estar bajo control estadístico y al mismo tiempo llenar de forma insuficiente las latas por unas cantidades sustancial, viendo las gráficas del libro. En notación, considere datos de procesos que consisten en las cantidades de Coca-Cola, de latas de Coca-Cola, regular elegidas al azar. El proceso se monitoreará con gráficas de control y rangos con base en muestras de 50 latas elegidas al azar cada día durante 20 días de producción consecutivos. En este contexto, que denotan la X y una rayita arriba, la R, la LCS y la LCI. Ok, de acuerdo al libro nos damos cuenta de que la X es una gráfica de media muestral, la R indica lo que es la media de rangos muestrales y la LCS es el límite de control superior y la LCI es el límite de control inferior, de acuerdo al libro. El de control inferior, el control superior. La línea central representa un valor central de las mediciones características, mientras que los límites de control son las fronteras utilizadas para separar e identificar cualquiera de los puntos considerados inusuales. Dice, variación de datos de proceso. Considere datos de proceso que consiste en las cantidades de Coca-Cola, de latas de Coca-Cola regular elegidas al azar. Dicho proceso está debajo del control estadístico actualmente, aunque las cantidades de bebida varían. En este contexto, ¿qué significa variación aleatoria de acuerdo a un ejemplo de variación asignable? Ok, de acuerdo al libro, la variación aleatoria es el tipo de variación inherente al proceso que no logra llenar cada lata de Coca-Cola con 12 onzas exactamente. Existen diferentes ejemplos de variación asignable, por lo que las respuestas varían. Pero un ejemplo son las cantidades cambiantes de Coca-Cola, que resulta de maquinaria que se desgastan por un uso intensivo. Elevaciones del lago Mead. A continuación se presentan una gráfica parte superior y una gráfica R
parte inferior obtenidas con las elevaciones mensuales del lago Mead en la presa Hoover, según los datos del Departamento Inferior de Estados Unidos. Las elevaciones están expresadas en pies sobre el nivel del mar. Las gráficas de control se basan en las 12 elevaciones mensuales de cada uno de los 71 años consecutivos recientes, disponibles cuando se escribió este libro. ¿Qué indican las gráficas de control acerca del lago Mead? Ok, aquí pues una breve explicación, que viendo lo que es el límite del control superior y el límite de control inferior, observamos que el límite de control superior no cumple con las especificaciones, porque hay una tendencia creciente. Si se dan cuenta, en la última gráfica aparece que las elevaciones están dentro del límite inferior y el límite superior, pero ya a mitad de años, de los 71 años, a mitad, empieza a tener una tendencia creciente de los valores con el tiempo, y las elevaciones del lago Mead se está aumentando con el paso del tiempo. Dice, interpretación de gráficas de rachas. En los ejercicios 5 al 8, examine las gráficas de rachas de un proceso de llenado de latas de 12 onzas de bebida de cola y realice lo siguiente. Ok, tenemos que determinar si el proceso está abajo del control estadístico. Tenemos que determinar si el proceso no está debajo del control estadístico. Tenemos que identificar las razones de ello. Y sin tomar en cuenta el control estadístico, parece que el proceso se comporta como debe hacerlo. Ok, de acuerdo a esta gráfica en el ejercicio 5, nos damos cuenta que está bajo control estadístico. ¿Por qué? Porque está, si se dan cuenta, está el eje horizontal, donde nos indica de que está entre ahora sí que baja y sube, de manera de que se llegue a controlar. La variación es demasiado grande. Sin tomar en cuenta el control estadístico, nos damos cuenta que las variaciones están muy grandes, de manera que las latas a veces se llenan con exceso o a veces ni alcanzan a llenarse de manera suficiente. El ejercicio 6. Como vemos en la gráfica, de igual manera está bajo control estadístico, pero la variación va aumentando considerablemente mientras pasa el tiempo, pues las latas se van llenando con exceso. Si se dan cuenta, sí está dentro del rango, pero mientras va pasando la maquinaria, las latas empiezan a llenar de manera considerable, por eso están muy separados los puntos. En el ejercicio 7 vemos otra gráfica donde nos damos cuenta que está fuera del control estadístico. ¿Por qué? Porque hay 8 puntos consecutivos por debajo de la línea central y hay puntos de igual manera a la parte de arriba. Parece que el proceso no se comporta como debería hacerlo. Parece que hay un cambio en los valores del proceso, ya que todos los procesos bajos se presentan al principio. Ok, el ejercicio 8. De igual manera vemos que está bajo el control estadístico. La variación no se comporta como debe hacerlo, ya que no empieza bien. Un rato se comporta de manera considerable y al final vuelve a descontrolarse y pues las latas se vuelven a llenar de manera excesiva. Vemos otro tema. En este tema vamos a ver lo que es el dióxido de carbono atmosférico. En los ejercicios 9 a 12, utilice los datos de la siguiente tabla.
te va a salir esta gráfica que aparece ya aquí. Aquí, si se dan cuenta, la variación del proceso está bajo control estadístico. Gráfica S. En esta sección describimos las gráficas de control para rango y basadas en rangos. Las gráficas de control para monitorear la variación y el centro también se pueden basar en desviaciones estándar. Una gráfica S para monitorear la variación se construye graficando desviaciones estándar, muestrales de una línea central. Aquí más que nada te está pidiendo lo que es la siguiente gráfica de lo que hicimos en el Minitab. La parte de arriba es lo que es la X. Dice que la gráfica S, perdón, la S, aquí está. Ok, es la gráfica X, que es muy similar a la R. Como la gráfica X utiliza desviaciones estándar muestrales en lugar de rangos, es mucho más difícil la construcción de él. ¿Se dan cuenta? Aquí también aparece. Unos están fuera y unos están dentro. Ahora vamos con otro tema. Este tema se llama gráficas de control para atributos. Es más que nada sacar lo que son los defectos. Dice monitoreo de la aspirina. La etiqueta de un frasco de aspirina Bayer indica que las tabletas contienen 325 gramos de aspirina. Suponga que las especificaciones de fabricación exigen que las tabletas tengan entre 315 y 335 gramos de aspirina. De manera que una tableta se considera defectuosa si la cantidad de aspirina está fuera de esos límites. Si la proporción de los defectos se monitorea con una gráfica P y se descubre que está bajo control estadístico, podemos concluir que casi todas las tabletas cubren con las especificaciones de fabricación. ¿Por qué? No es posible que las proporciones de defectos en muestras repetidas se comporten de forma que permiten que el proceso esté bajo control estadístico. Pero las proporciones reales de los defectos podrían ser muy altas, como el 90%, de manera que casi ninguna tableta cumpla con las especificaciones de fabricación. Notación. Suponga que si monitorean las tabletas de aspirina Bayer para garantizar que las proporciones de defectos estén bajo control estadístico, un inspector de control de calidad selecciona al azar muestras de 100 tabletas cada una. Si los números de defectos de las primeras 5 muestran que son 2, 1, 0, 4 y 3, vamos a calcular el valor P. En este caso vamos a ocupar lo que es el Minitab para poder calcular el valor P. Podemos archivo, nuevo, abrimos una hoja de trabajo. Y vamos a poner aquí aspirina, que es 2, 1, 0, 4 y 3. 2, 1, 0, 4 y 3. Nos vamos a ir a estadística, en gráficas de control, gráficas de atributo, que es el tema que estamos viendo. Vamos a dar al P y seleccionamos aspirina y dice que son 100 tabletas. Le ponemos 100, aceptar. Ok, el valor P es 0.02. Valor 0.02. Dice, límites de control, remites al ejercicio 2 y calcule los valores de los límites de control superior e inferior. ¿Alguno de esos valores necesita algún ajuste? Ok, el límite de control inferior es de
0, que aquí le ponemos menos 0.02, realmente es 0. De acuerdo a Minitab, ya que es imposible tener valores negativos de proporciones. El límite de control superior es 0.062, que aquí aparece. Okay. Llegando a esta tabla, igual vamos a agregar aquí a la presentación para tener todo en orden. Lo vamos a agregar aquí. Okay. Dice, interpretación de una gráfica de control. Suponga que se monitorea la proporción de tabletas de aspirina Bayer defectuosas por medio de una gráfica de control y se concluye que el proceso no está bajo control estadístico debido a que existe un patrón decreciente de que no es aleatorio. ¿Se debe corregir el patrón decreciente? ¿Qué debe hacer la compañía? Aquí sí se debe corregir ese error, porque es un patrón decreciente, más que nada para que la compañía se dé cuenta de que está habiendo un error en el proceso. Tienen que analizar y poner termómetros en procesos para poder corregir ese defecto y empiece a estar en el rango y poder producir. Dice, determinar si un proceso está bajo control. En el ejercicio 5 a 8 vamos a examinar la gráfica de control P que se presenta y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, tenemos que identificar cuál de los 3 criterios para establecer una falta de control que se aplica. Aquí, si se dan cuenta, está bajo el control estadístico, ya que la central es esta. En la parte de arriba no sobrepasa lo que es el límite de control superior y pues tampoco está debajo de la inferior. Aquí vemos también la gráfica. Aquí, si se dan cuenta, de igual manera está bajo control estadístico, ya que está por el central, no sobrepasa ni el inferior ni el límite superior. Aquí, si se dan cuenta, parece que el proceso está fuera de control porque se observa que el patrón de tendencia creciente hay un punto fuera del límite de superior. Si se dan cuenta, ese es el punto donde está el límite de control superior y hay 8 puntos consecutivos que están por arriba de la línea central. ¿Se dan cuenta esta parte? El 8, aquí, como estamos observando, no está fuera del control estadístico, ya que hay un punto en especial que está por abajo del límite de control inferior y el otro está por arriba del límite de control superior. Ok, el siguiente tema dice construcción de gráficas de control P. En el ejercicio 9 al 14 vamos a utilizar los datos de proceso para construir una gráfica de control P. En cada caso vamos a utilizar los 3 criterios para establecer una falta de controles listados de la sección 14-2 y determinar si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, tenemos que identificar cuál de los 3 criterios para establecer una falta de control que se aplica. Gráfica P para desfibriladores defectuosos. Considere un proceso que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado. A continuación se lista el número de desfibriladores defectuosos en los lotes sucesivos de 10.000. Vamos a construir lo que es una gráfica de control de proporción P de estos defectos para determinar si el proceso está bajo control estadístico. Si se dan cuenta, aquí están los datos. Los vamos a agregar al Minitab.
la cual incluye concentraciones de dióxido de carbono en las partes por millón anuales desde 1880 hasta el 2009. Para los últimos 4 años se utilizaron valores proyectados. Se cree que el dióxido de carbono atmosférico es el resultado de la actividad humana y una de las principales causas del efecto de invernadero responsable, al menos en parte, el calentamiento global. Si se dan cuenta, vamos a trabajar sobre esta gráfica. Así empieza lo que es el ejercicio 9, donde dice dióxido de carbono. Notación. Después de calcular los valores de la media y del rango para cada década, calcule los valores de X. También obtenga los valores el X y R. También obtenga los valores de LCS, que es límite de control superior y límite de control inferior para una gráfica de R, y los valores de igual manera pero para la gráfica de X. Ok, aquí si se dan cuenta puse un texto que dice Minitab. Minitab quiere decir que vamos a realizar lo que es una gráfica para encontrar estos valores sobre estos datos. Para no llevarme tanto tiempo en escribir todos los datos, porque son muchísimos, los agregué en Excel, y en Excel viene todos los datos ya puestos, ya nada más para que los copie y los pegue en Minitab. Okay. Copia, y ya tengo abierto lo que es el Minitab, donde vamos a agregar los datos. Teniendo los datos en Minitab, vamos a entrar a estadística. En la estadística nos vamos en gráficas de control. En gráficas de control, gráficas de variables para subgrupos, nos vamos a ir a X/R. En esta parte nos va a salir un recuadro donde lo vamos a igual a dejar así, donde dice todas las observaciones para una gráfica que están en una columna. Le ponemos, seleccionamos dióxido, y pues los tamaños de los subgrupos más que nada son las cuántos datos tiene cada década, que son 10. Vamos en opciones, nos vamos en estimación y nos damos cuenta que esta parte está correcta. Aceptar y aceptar. Esta parte está muy fácil. El Minitab te da lo que son los valores de una ya para que puedas tú poder resolver el problema. Ok, aquí te das cuenta, te dan dos valores. El valor te da dos valores donde te aparece lo que es la gráfica de X y la gráfica de R. Entonces nos vamos al problema. Dice cuál es el valor de la R. Se dan cuenta la X, perdón, es aquí en 319.26. 319.26. El límite del control superior de X, límite de control superior es 321.32. 321.32. El inferior, ok, el inferior es 317.20. El de la R pues es 6.69. 6.69. El límite de control superior es 11.89. Y el inferior es 1.49. Ok. Después dice que el dióxido de carbono gráfica de rachas. Construya una gráfica de rachas para los 130 valores. Al parecer existe un patrón que sugiera que el proceso no está bajo control estadístico. ¿Cuál de las implicaciones prácticas de las gráficas de rachas? Ok.
Aquí tengo lo que es la respuesta, más que nada me adelanté a eso. ¿Por qué? ¿Por qué respondo eso? Porque si me voy a Minitab y me voy a estadística, herramienta de calidad, nos vamos a gráficas de corridas, agregamos el dióxido, subgrupo le voy a poner 1 y le doy a aceptar. Aquí tengo una gráfica de rachas. Ok, en esta gráfica de rachas lo voy a hacer un poquito más pequeña para poder copiarla. Ok, me voy para aquí. Dice, ¿existe un patrón que sugiera que el proceso no está bajo control estadístico? No, no existe un patrón que sugiera que el proceso está bajo control estadístico, si se dan cuenta. E implica que cuando hay muchos valores no se puede apreciar nada en una gráfica de rachas. Conforme al tiempo avanza de izquierda a derecha, las alturas de los puntos parecen mostrar un patrón de variación creciente. Si se dan cuenta, empieza abajo y va subiendo. Y pues aquí no existe un patrón en verdad que sugiera que el proceso está bajo control estadístico. Ahora aquí dice dióxido de carbono, gráficas R. Permita que cada subgrupo consista en los 10 valores de una década. Construya una gráfica R y determine si la variación del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo el rechazo de una variación estadísticamente estable. Ok. Este cuadro que está aquí es el mismo cuadro que tenemos es el mismo cuadro que sacamos aquí en la gráfica cuando hicimos sacamos el valor, lo que es X y R. Aquí dice que la variación del proceso está fuera de control estadístico. Si se dan cuenta, esta parte sube, está fuera de estos rangos del inferior y el superior, y pues de la R, ¿no? Existe un patrón de valores crecientes que no es aleatorio. Existen puntos fuera de los límites de control, que está aquí, la parte de aquí arriba, y hay 8 puntos por debajo de la línea central. La línea central es la parte donde está verde. En esa parte, se dan cuenta, estos son los 8 puntos que están por debajo de la línea central. Dióxido de carbono, gráfica X. Permita que cada subgrupo consista en 10 valores de una década. Construya una gráfica y determine si la media del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, tenemos que identificar cuál de las 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una media estadísticamente estable. Ok. Si se dan cuenta, esta es la gráfica que hicimos anteriormente, que salieron 2 gráficas en el Minitab. Esta es la gráfica que salió. Dice que la variación del proceso está fuera del control estadístico. Si se dan cuenta, aquí aparece lo que es el límite superior y el límite inferior, y lo que es el central, que están muy por debajo. Hay 8 puntos por debajo de los rangos, y pues los demás por arriba, ¿no? Existen valores crecientes que no es aleatoria. Dice, consumo de energía. En los ejercicios 13 a 16, remítese al conjunto de datos 12 del apéndice B y utilice las cantidades de electricidad consumida en kWh en la casa del autor. Permita que cada subgrupo consista en las 6 cantidades del mismo año, de manera que haya 8 subgrupos con 6 cantidades cada uno. 13.
Consumo de energía. Notación. Después de calcular los valores de la media y el rango para cada año, calcule los valores de X y también obtenga los valores de LCS y LCI para una gráfica de R y los valores del límite de control superior y límite de control inferior para la gráfica de X. Ok, en este caso vamos a... el inferior es 1946, algo así. El R es 1729. El rango. El central. El superior es 3466. Y el inferior es 0. Dice que consumo de energía, gráfica R, permita que cada subgrupo consista en 6 valores de un año. Construya una gráfica R y determine si la variación del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una variación estadísticamente estable. Se dan cuenta, en la tabla R pues es la parte de acá abajo. Si se dan cuenta, los puntos están dentro del rango y están pasando por la central. Esto quiere decir que la variación del proceso está bajo control estadístico. Los 3 criterios cumplen con la estabilidad. Consumo de energía. La gráfica X permita que cada subgrupo consista en los 6 valores de un año. Construya una gráfica y determine si la media del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una media estadísticamente estable. Si se dan cuenta, esta es la gráfica X, donde ya la tenemos anexada en esta parte. Aquí, si se dan cuenta, esta gráfica nos dice que está bajo control estadístico, así que sí cumple con el proceso. Dice, consumo de energía. Gráfica de rachas. Construya una gráfica de rachas para los 48. Al parecer, existe un control que sugiera que el proceso no está bajo control estadístico. Aquí con los mismos datos, vamos a entrar a estadística, herramienta de calidad, gráfica de corridas. Borramos el dato y metemos a la celda 1 y pues aquí le ponemos 1 de igual manera. Aceptar. Esta es la gráfica de rachas. Sí existe un patrón que sugiere que el proceso está por debajo del control estadístico, pues se dan cuenta, esta es la línea central y todos están ahí, ¿no? Consumo de energía. En los ejercicios 17 al 20 remítase al conjunto de datos 13 del apéndice B y utilice las cantidades de voltaje medidas para la energía suministrada directamente de la casa del autor. Permita que cada subgrupo consista en los 5 cantidades de los días hábiles de la semana, de manera que los primeros 5 voltajes constituyan el primer subgrupo, los siguientes 5 voltajes constituyan al segundo grupo y sucesivamente. Ok, esto quiere decir que vamos a denotar, después de calcular los valores de la media y el rango, para cada grupo calcule los valores de la media y el rango, obtenga los valores de los límites de control superior e inferior para la gráfica de rangos y para la gráfica de medias. Ok, en este caso me voy a Excel. En Excel tengo de igual manera los datos ya anexados. Esta es la parte que vamos a ocupar. Copiamos y nos vamos al Minitab, que pues es una herramienta que nos está evitando hacerlo todo manual y pues
con un menor margen de error. Ok, en este caso ya tenemos lo que es los datos anexados al Minitab. Vamos a irnos a estadística, gráficas de control, como lo estamos haciendo en lo que es variables para subgrupos. Metemos la de rangos. Y aquí nos dijo que teníamos que poner 5 para 5 días de la semana. Le damos aquí que todo esté correcto, estimación, ok, aceptar, aceptar. Ok, esta es la gráfica que vamos a utilizar. Aquí está la gráfica R y pues la gráfica de rangos y la gráfica de medias, perdón. Ok, la gráfica de medias nos dice que es, rápido, 123.66. 123.66. El límite de control superior es 123.87. El inferior es 123.44. La media del rango es 0.375. Superior es 0.79 y el inferior es 0. Voltaje de residencial. Gráfica de medias. Utilice subgrupos de 5 cantidades de voltaje para construir una gráfica y determine si la media del proceso está por debajo del control estadístico. Si se dan cuenta, aquí está lo que es la gráfica de la media muestral, que es esta. Nos damos cuenta que la variación del proceso está por debajo del control estadístico y la gran mayoría se encuentra dentro de estos rangos y pues están cruzando lo que es la central. Mayoría. Hay un patrón que sugiere que el proceso está bajo control estadístico. Ok. Dice voltaje residencial. Grafica el rango, la media del rango muestral. Utilice subgrupos de 5 cantidades de voltaje para construir una gráfica de rango y determine si la variación del proceso está debajo del control estadístico. No de ser así, identificar cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de un control condujo al rechazo de una variación estadísticamente estable. Ok, viendo lo que es esta grafiquita que ven aquí, pues es la gráfica que sacamos al principio cuando sacamos estos datos. Aquí, si se dan cuenta, la variación está por debajo del control estadístico. Gráfica S. En esta sección vamos a describir las gráficas de control para R y basadas en rangos. Las gráficas de control para monitorear la variación y el centro, lo que es la media, también se pueden basar en desviaciones estándar. Una gráfica S para monitorear la variación se construye graficando desviaciones estándar muestrales en una línea central. Ok, aquí vamos a tomar los datos de la página de la tabla 14-2 de la página 721. Ok, en sí así nos viene la pregunta. A ver, espérame tantito nada más. Ok, aquí vamos a agregar lo que es otro archivo. Vamos a agregar lo que son, ya teniéndolo aquí. Nos vamos a estadística. Control de estadística, gráficas, pero nos vamos a la S. Agregamos estos datos. Le ponemos aquí
10. Le das a aceptar y te va a salir la gráfica. Entramos al Minitab, un nuevo archivo. Están yéndose muy abajo. Los datos ya los tengo aquí en... creo que son estos. Es 2014. Ajá. Nos vamos a estadística, gráficas de control, gráficas de atributos, donde está el valor P. Anexamos defecto, quitamos el subgrupo y de acuerdo al texto dice que son 10.000. Le damos a aceptar. Aquí está la gráfica. Se dan cuenta, es la misma que tengo en pantalla. Ya la había sacado, pero pues quería que vieran cómo lo saqué en el Minitab. Aquí parece que el proceso está bajo control estadístico. Si se dan cuenta, no está pasando sobre está dentro de lo que es el límite de control inferior y el superior. Gráfica P. Para desfibriladores defectuosos, resuelva el ejercicio 9 suponiendo que el tamaño de cada lote es de 100 en vez de 10.000. Ok, vamos a tomar la misma información, pero en vez de 100.000 le vamos a agregarlo, vamos a quitar los 100.000 y vamos a poner lo que es 100. Defectos. Queda 100. Aquí, si se dan cuenta, es la misma información, pero con decimales más concretos, como el valor P es 0.2 y en el otro estaba 0.02, y aquí pues ya lo puedes ver, ¿no? Que es la misma tabla que tenemos aquí. Es 0.002 y este pues ya es 0.2, valor P ya es más concreta esta información. Gráfica P para matriculación de la universidad. En cada uno de los 15 años recientes y consecutivos se seleccionaron al azar 100.000 graduados de preparatoria y se determinó el número de aquellos que se inscribieron en la universidad. Los resultados se listan a continuación. La gráfica P indica que este tipo de inscripción son lo suficientemente altas. Dice, los valores se basan en los datos de USS, National Center for the Education Statistics, y son los más recientes que estaban disponibles cuando se escribió este libro. Ok, en este caso los datos los tengo aquí, que son los graduados. Abrimos otra hoja de Minitab. Nos vamos a estadística, atributos, valor P, y aquí me parece que agregamos la columna C1 y de acuerdo a esto dice que son 1000 en el subgrupo. Le damos a aceptar y tenemos lo que es la gráfica del valor P es 0.63. El superior pues está, si se dan cuenta en esta gráfica, tenemos que el proceso está bajo control estadístico, está entre el al 60% al 68%, y la tasa de inscripción universitaria sería mucho más alta. Okay. Dice gráfica P para crímenes violentos.
En cada uno de los 15 años recientes y consecutivos se lanzaron al azar 100.000 habitantes de Estados Unidos y se determinó el número de víctimas de crímenes violentos. Los resultados se listan a continuación. Parece que el índice de crímenes violentos revela un comportamiento aceptable. Ok, aquí tenemos los datos, aquí vamos a checar lo que es, si este está bajo control o no. Vamos a ver cómo sacamos la gráfica con los datos que ya tenemos anexados aquí en Minitab. Nomás copio y entro al Minitab. Ok, aquí nomás me voy a estadística. De igual manera hacemos lo mismo, gráfica de atributos, y agregamos lo que son las víctimas y las muestras que dice que son 100.000. 100.000. Ay, no son 100.000. Son 100.000. 730. Aquí pues nos damos cuenta que el proceso está bajo control estadístico. El número de víctimas de crimen violentos fluctúan entre el 5 del 0.05 y 0.07 de manera ideal. La tasa de crímenes sería muchísimo más alta. Ok, en este caso dice que la gráfica P para volantes, en cada uno de los 23 años recientes y consecutivos de elecciones nacionales se seleccionaron al azar 1.000 estadounidenses en edad de votar y se determinó el número de individuos que votaron. Los resultados se listan a continuación. Los años impares corresponden a los años de elecciones presidenciales. Comenten acerca del comportamiento de votación de la población. Ok, aquí vamos a sacar lo que es esta gráfica, que aquí ya la tengo, pero la voy a quitar para enseñarles cómo se utiliza. Entramos a un nuevo hoja de trabajo. Tengo Excel que me está apoyando mucho en reducción de tiempo. Copiamos, pegamos. Estadística, atributos, quitamos y dice que son 1.000 habitantes. Esa es la gráfica que nos proporciona. Aquí pues obviamente nos damos cuenta que está fuera del control estadístico. Definitivamente. Fuera del control estadístico, ya que hay puntos fuera de los límites de control inferior y el superior, y se observa que un patrón no aleatorio de proporciones que baja de manera consistente y luego sube. Parece que proporciones más altas de personas votan en los años que hay elecciones presidenciales. En general, las proporciones de votantes son sumamente bajas, menos del 60% de los posibles votantes realmente votan, y dicho porcentaje debería ser muchísimo más alto. ¿Se dan cuenta esta parte? Ok. Gráfica P para índices de nacimientos. En cada uno de los 20 años recientes y consecutivos se seleccionaron al azar 10.000 personas y se determinó el número de nacimientos que generaron. Los resultados se listan a continuación. ¿Cómo podrían explicarse los resultados? Ok, los valores igual aquí están. Lo vamos a agregar aquí, que son estos, los nacimientos. Abrimos una otra hoja de Minitab. Nos vamos a estadística. Atributos.
Me parece que eran 10.000 habitantes. Aceptar. Si eran 10.000. Aquí está la gráfica. Aquí el proceso está por debajo del control estadístico. Aquí se ve que los primeros años pues estaba muy alto lo que es la tasa de nacimientos. Empezó a disminuir. Y si se dan cuenta, realmente no está... realmente está bajo control estadístico, ya que está entre el inferior y el superior. Se dan cuenta aquí primero es grande la tasa de nacimientos y pues empezó a bajar, pero pues se siguen manteniendo. Dice construcción de una gráfica NP. Una variante de la gráfica de control P es la gráfica NP, en la cual se grafica el número real de defectos, en vez de que las proporciones de defectos. La gráfica NP tiene un valor de línea central y los límites de control tienen valores de... Y la gráfica P en la gráfica N difieren únicamente en la escala de valores empleada en el eje vertical. Construye una gráfica NP para el ejemplo 1. Ok, aquí en el ejemplo 1 pues más que nada habla sobre el libro de estadística donde aparece el ejemplo y pues tenemos que basarnos a estos defectos que aparecen reales aquí. Y pues con el dice, a continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en los lotes sucesivos, que son 10.000. Entonces vamos a usar el Minitab con estos datos. Abrimos un archivo nuevo. Agregamos los datos que aparecen en esta, es 15, 12, 14. Pero pues ya lo tengo aquí en Excel para que se me haga más fácil. Teniendo estos datos nos vamos igual a estadística, control de estadística, atributos. En vez de irnos en P nos vamos a ir a NP, que es esta. Cardíacos. Y son, me parece que sí son 10.000, como ya aparece ahí. Y esta es la gráfica. Aquí con excepción de la escala vertical, la gráfica de control es idéntica a la que se incluye en el ejemplo 1. De mi parte sería todo. Espero que hayan entendido cómo sacar lo que son las gráficas de estos dos problemas, de estos dos temas de estadística inferencial.